Hola, ¿qué tal? Bienvenido al especial de Halloween de mi canal. Soy Dragnil y espero lo disfrutes. Comencemos. Todo el mundo sabe que Pokémon es una de las franquicias más grandes del mundo. No solo por sus grandes juegos, sino por el anime que ha tenido un gran éxito. Pero nuestra historia no va hacia aquí. Va hacia los inicios de esta gran franquicia. Hay una leyenda urbana que ronda por todo el mundo y es de las más famosas, a cual nos referimos a los 151 cartuchos malditos, de los cuales causó 104 muertes en niños de 10 a 15 años. Pero hay algo que no coincide. Existen dos teorías. Una, que es la del mítico pueblo Lavanda, el cual se supone que su canción creaba instintos suicidas en estos niños. La segunda habla sobre un misterioso personaje que aparece al inicio y que hace que termines por suicidarte. Empecemos con el mítico pueblo Lavanda. Pueblo Lavanda es uno de los tantos sitios que tienes que visitar en la historia del juego. Es en el cual tiene una historia muy importante a desarrollarse. En este sitio es donde tenemos que rescatar a una persona de la torre Pokémon, que como todos saben, este es un cementerio. En esta historia se supone que al llegar a este mítico pueblo, siempre que se da un paso en un lugar nuevo, se escucha una canción de fondo. Pueblo Lavanda no era la excepción. Al pisarlo, automáticamente empezaba una canción, que es la que estás escuchando en el fondo de mi video. Esta canción se supone que causaba trastornos mentales en niños de 10 a 15 años y que por consecuente presentaban cada uno de estos síntomas parecidos. Al momento de escucharla se supone que producía gran terror en los niños. Si escuchas con atención la música de fondo, que es la del pueblo Lavanda, verás que es una canción muy tétrica. Pero en realidad se han hecho pruebas y hasta ahorita no hay una que compruebe que lo que decimos es cierto. Pueblo Lavanda ronda mucho misterio, tanto como la supuesta muerte de uno de los Pokémon de nuestro rival, así como la muerte de la mamá de Cubone y también la misteriosa canción que este tiene. Sin embargo, no se ha podido comprobar que esta historia sea cierta. Es una de tantas, como muchos misterios que ronda la primera generación del año de 1996. Hace 18 años ya. Se ha hecho distintas pruebas con esta música y algunos revelaron que producía unos picos de intensidad en el sonido que afectaban principalmente a los niños. Pero hay otra historia más, una historia muy diferente que ronda a las 104 muertes, que es la conocida entre la leyenda de los 151 cartuchos malditos. Pueblo Lavanda en sí es un lugar muy tenebroso. Es una historia muy afamada sobre los suicidios que causaron la primera generación 1.0 de Pokémon en sus ediciones rojo y verde. Según la leyenda de Pueblo Lavanda, la música fue cambiada al llegar a sus versiones europeas y americanas, como cambiando la edición verde por azul, quedando como edición roja y edición azul. Sin embargo,
a un ron del misterio si la canción de Pueblo Lavanda de los cartuchos originales producía ese efecto en los niños. Dejando de lado el Pueblo Lavanda, hay otra historia que ronda estas muertes, la cual es la historia de la programación de Mew, el Pokémon legendario de la primera generación. Entre esta historia se encuentra básicamente una leyenda de las más misteriosas que hay en el mundo de Pokémon. En esta leyenda se cuenta que el detective Nagaraki Sataoba, el que llevaba el caso, investigó los 104 muertes de niños entre 10 y 15 años en el año de 1996. Lo más extraño de estos casos eran que todos habían muerto después de haber jugado las versiones de Pokémon rojo y verde, a lo que por consecuente decidieron investigar. Investigando se dieron cuenta de que había en el organigrama de Game Freak una persona que acababa de morir y que tenía que ver con la programación del juego. Shiro Miyaura, de 25 años de edad. Él al parecer era un hombre cerrado y oscuro que aportó detalles finales al juego. Antes de morir, se le encontró que en los folios que poseía Shiro escribió las siguientes frases: encuentra el origen, da la vuelta ya, ven y sígueme. Palabras sin sentido, pero que podrían tener relación con el juego, aunque este no tuviera nada de sentido. Había dos esenciales pistas. Un coprogramador llamado Nishino, al que fueron a interrogar, pero este llevaba encerrado un mes entero en su casa y no respondió a ninguna pregunta. Solo decía que lo dejaran en paz, que él era el origen de esto. Después de esto, se supo que él había cometido suicidio. Posteriormente fueron a buscar a la segunda pista, un programador llamado Sousuke Tamada, el cual Chihiro le había mandado una carta donde salían las frases que él mismo escribió antes de morir, donde hablaba de un elemento que iba a revolucionar el juego. Se le hizo una entrevista a Sousuke Tamada, en la cual este reveló que no sabía del comportamiento de Chiro, que él había sido el que tocó por último el juego. Tras una serie de preguntas, este develó el oscuro secreto. Dijo que había usado a Chiro para integrar algo en el juego. ¿Qué era lo que había introducido? Esa es una de las cuestiones. Entonces, a lo que este respondió, dijo que Chiro era una mente abierta, brillante, pero que era un inútil programador y un maldito payaso, por lo cual lo usó para introducir en el juego un pequeño cambio antes de salir. Por supuesto, por un error de encargo, solo se les permitió poner la modificación en una primera tirada de juegos, exactamente 151. Entonces, habían muerto 104, que era lo que había impedido las demás muertes. Lo que le extrañaba era que quizás habían caminado y aún no lo encontraban. ¿A qué se refería con esto? Por lo tanto, consecuente a la entrevista con este, cometió suicidio en frente de los detectives. Sataoba, quien estaba llevando el caso, quedó intrigado y se retiró. En el año de 2001, el 15 de marzo, cuando se celebraban el quinto aniversario de Pokémon y ya con 5 meses retirado, Sataoba sigue intrigado por esto.
Entonces, en una cuestión mental, se propuso resolver el caso él mismo. Aún tenía acceso a los archivos de policía, de lo cual retiró la carta de una mujer que se le había entregado a la policía, en la cual contenía una Game Boy y un cartucho con la edición roja de Pokémon. Colocó el cartucho e inició una partida. Inició el típico intro de Pokémon rojo con la música, pero notó algo distinto. Al iniciar su partida, colocar un nombre y hablar con su madre, empezó a escuchar a cada paso que daba. Se movió a la parte norte y empezó a caminar. Al entrar, dio un paso y vio que Oak no había venido, a lo cual Setaoba quedó paralizado. Entonces, en un momento, la pantalla se volvió negra. Setaoba no podía creer lo que veía. Un Mew salvaje había aparecido. El Mew empezó a decir: soy el origen de todo lo existente. Todo lo que ves alrededor de tu mundo es producto de mi creación. Setaoba empezó a apuntar, pero no pudo más, por lo cual se dio un tiro. El cuerpo de Setaoba, junto con los 104 cartuchos que se tenían, fueron incinerados y se decidió no cerrar sino eliminar el caso. Después de los eventos de Pokémon que se celebraron en todo el mundo, se distribuyó a Mew por el cable Link a todos los jugadores que lo desearan. Se le hizo una entrevista a Satoshi Tajiri en la cual él dijo que quería introducir a Mew como un deseo de buena suerte a todos los entrenadores, así como en el anime Ash vio a Ho-Oh. Pero al final decidió dejarlo fuera. Sin embargo, Satoshi Tajiri estaba equivocado. Solo se habían incinerado 104 de los 151 cartuchos, estos los cuales la policía los había confiscado. Eso quiere decir que aún rondan por el mundo 47 cartuchos más de la tirada maldita. Como ven, son dos historias las que rondan ese tipo de suicidios, pero no se sabe cuál es la real. Espero que les haya gustado. Ya saben, compartan, suscríbanse y denle manita arriba. Nos vemos la próxima. Adiós.